¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Panorama Político Económico por la pantalla de Canal 8 en una semana que va a ser la previa a el evento de fin de año más importante que va a reunir a los principales mandatarios de los países más importantes en lo que será el G20 a partir de la semana próxima y durante casi 15 días en la ciudad de Buenos Aires, que va a tener obviamente un operativo de seguridad realmente muy importante, atento a lo que significan este tipo de cumbres. También en la semana se desarrolló un foro de pensamiento crítico conocido como una contracumbre previa justamente a esto que será el escenario a partir de la semana próxima en Buenos Aires, con distintas figuras políticas y económicas, pero fundamentalmente en lo que fue en el Estadio de Ferro prácticamente la confirmación del lanzamiento de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para la elección presidencial del año próximo. Más allá que eso no tuvo un anuncio formal, prácticamente todos los analistas son coincidentes en cuanto a que fue prácticamente la puesta en escena de lo que serán los primeros pasos para una campaña presidencial que va a comenzar seguramente a principios de marzo del año próximo, porque de celebrarse, como está en principio ideado, las PASO previas a las elecciones generales de octubre, el lanzamiento de las campañas sería un tiempo antes de esas fechas que en principio, con muchos desdoblamientos en los comicios de las distintas provincias, serán a partir de junio del año próximo. Una posibilidad que se está desarrollando es la de el lanzamiento de una candidatura de acuerdo en el Partido Justicialista. De todas formas, parece una quimera a esta altura de los hechos, lo que para muchos será una atomización del Partido Justicialista en dos frentes, uno más vinculado a la centroderecha tradicional, que tiene que ver más con la década del 90, con Urtubey, con Massa, con Schiaretti, con algunos mandatarios que estuvieron reunidos esta semana en la provincia de Entre Ríos, y el otro que está encolumnado detrás de la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Y será obviamente una misión muy complicada para el oficialismo lograr mantener la cantidad de votos que pudo lograr en la elección pasada, ese 30 a 35% que en un escenario de recesión, seguramente hasta buena parte del primer semestre del año próximo, va a provocar que el tema económico seguramente le quite respaldo más allá de la idea de confrontación directa en la famosa grieta justamente con la candidatura de CFK. En el plano provincial, algunos inconvenientes comienzan a poder vislumbrarse en lo que es el escenario de fin de año para el gobierno de Santa Fe, que tiene que ver con esta recesión que provoca que los presupuestos para el año próximo estén en algún sentido atados a este perfil recesivo en términos económicos, y que motivará una dificultad en la continuidad de determinadas obras que obviamente pueden provocar sensiblemente un daño en cuanto a la imagen de un gobierno progresista en la provincia, que ha tenido permanentemente una búsqueda de, por lo menos en determinadas regiones de la provincia, ser muy activo en políticas públicas, fundamentalmente en materia de salud y de educación, y en todo lo que tiene que ver con algunas obras de infraestructuras muy importantes en la provincia. Y en el plano municipal, en la semana, el tema más importante tuvo que ver con el anuncio formal de lo que ha sido ya el fin de la deuda que tenía el municipio con la sindicatura del ex Banco Integrado Departamental, que realmente fue un periplo durante casi 2 décadas. Esto se remonta a la última parte de la gestión de Ernesto de Matía en el gobierno radical en su tercer mandato, y que provocó, obviamente, a partir de la caída del Banco Integrado Departamental, una dificultad que se ha mantenido durante mucho tiempo. Pero la gran noticia con respecto
a estos anuncios que ha hecho el intendente José Freire, acompañado con el secretario de Gobierno Lania y también con el secretario de Hacienda, Fabio Fernández, tiene que ver que esta situación ha dejado realmente una previsión de fondos que se impulsa como para que a partir de una quita, incluso en la deuda, pueda llegar a provocar que esté en condiciones crediticias inmejorables el municipio para lo que pueden ser algunas obras en el comienzo del año próximo, que en tanto y en cuanto esto no hubiese sido saldado, iban a ser definitivamente postergadas por esta situación que modificaba el perfil crediticio del municipio ante justamente esta deuda que se mantenía y que le va a permitir seguramente un impulso nuevamente a la gestión del oficialismo, además de cara a lo que va a ser seguramente el inicio de la campaña para la continuidad. Seguramente en estos días se estará desarrollando alguna idea, o por lo menos, si no, será a principios del año próximo, de lo que va a ser una nueva candidatura del intendente municipal José Freire. Por primera vez, un mandatario que ya tiene 3 periodos irá por un cuarto, porque los 3 desde la recuperación democrática que tuvo el gobierno radical con Ernesto de Matías fueron luego de la misma cantidad con el doctor Roberto Scott, y justamente se cumplen o se van a cumplir el año próximo 3 mandatos consecutivos del actual intendente de Venado Tuerto, José Luis Freire. Vamos a hacer ahora una breve pausa comercial y en instantes continuamos con más Panorama Político Económico. Ya volvemos. Julio Eguiman, diputado provincial. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555. Teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y continuamos con Panorama Político Económico, y en cuanto al análisis de la semana y de lo que se vendrá en materia económica, existen 3 escenarios posibles que ya comienzan a vislumbrarse para el 2019. Seguramente el primer semestre va a ser recesivo y es muy probable que entonces la campaña por la presidencia de la Nación y por las distintas gobernaciones esté marcado justamente por este panorama económico del año próximo. Lo que se ve también de aquí a fin de año es en algunos sectores la posibilidad de una recuperación en términos de los índices de fines del 2017 y que motivarían alguna recuperación muy rápida, sobre todo de el sector agropecuario, esperando obviamente el gobierno y casi a modo de rezo, ¿no? Porque sea una muy buena cosecha la que permita una recuperación de ese sector y que arrastre un poco a todos los demás. Pero hay 3 escenarios económicos posibles para el 2019. Uno que marca claramente la recesión, que no sería el peor, otro el de un derrumbe, y quizás el tercero
ya el que desarrollamos la semana pasada, que tiene que ver con la catástrofe del 89. La Argentina tiene una situación económica muy parecida a lo que fue el final del gobierno de Raúl Alfonsín en el 88, y en aquel momento nadie esperaba lo que vino después, que fue la gran hiperinflación del 2019. Y de hecho, la Argentina, con una inflación cercana al 50% durante este 2018, sumada a los 2 periodos anteriores, en estos 3 años de la gestión del presidente Macri, realmente ya supera el 100%. Por lo tanto, como bien lo definía la semana pasada aquí en nuestros estudios Agustín Ferrer, técnicamente eso implica cierto carácter de hiperinflación. Los pronósticos económicos entonces para el 2019 son dispares, algunos totalmente optimistas y otros realmente catastróficos. Para dar un ejemplo, algunos están marcando que en el último trimestre del 2019, cuando sean las elecciones presidenciales, estaremos asistiendo a una recuperación a toda máquina, mientras que otros plantean que estaremos viviendo lo peor de una explosión económica, existiendo entonces algunas posiciones eclécticas, intermedias, que tendrían que ver con, por un lado, la recesión y crecimiento en una recuperación en V, que es la visión más optimista para el 2019, que entiende que la economía actualmente viene mal, pero que gracias a las medidas tomadas por el doble cero, vale decir, el déficit fiscal primario cero y la emisión monetaria cero, que es el plan económico que se está aplicando a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que básicamente está en parte de lo que ha sido la aprobación de la ley de presupuesto para el 2019, todo eso implica que lentamente algunas cuestiones se van a ir estabilizando. El dólar aparentemente ya está en cierta pax cambiaria, la inflación de ahora adelante comenzaría a desacelerarse, mientras que las tasas de interés ya vienen bajando, aunque obviamente son muy altas para cualquier tipo de comparación a nivel mundial. Por su parte, algunos plantean que el bono de fin de año y algunas recomposiciones salariales más el sueldo anual complementario provocarían que la caída del consumo estaría por tocar fondo, por lo tanto, la recesión tocaría su piso en el primer trimestre del 2019. Este diagnóstico marca que la estabilidad cambiaria por el control del dólar, la tranquilidad financiera que implica esta ayuda del Fondo Monetario Internacional, para muchos un verdadero salvavidas de plomo, y el orden fiscal debido al doble cero motivaría que el éxito estaría asegurado. Es en realidad la visión más optimista que se tiene para el 2019. Además, hacia adelante hay 3 motores económicos para comenzar la recuperación. La cosecha de la que hablábamos, de abril-mayo, sería récord. Crecerían las exportaciones gracias además a la mega devaluación de este 2018, que ya está prácticamente en un 100%, y habría un nuevo boom del turismo internacional, producto justamente de un tipo de cambio tan alto, dado que la Argentina ahora está regalada para muchos visitantes del exterior y que implica cierto repliegue del turismo internacional justamente para los argentinos en términos de lo que ha sido justamente una fuga importante de divisas a partir de ese análisis en el sector del turismo nacional e internacional. Tras una caída inicial de ese modo para la primera mitad del año, durante el segundo semestre ya habría una palpable recuperación, teniendo el ciclo económico una forma de V. El debate al interior de quienes calculan este escenario es con respecto a las velocidades de las fases del ciclo, tanto de la caída como del crecimiento, puesto que hay algunos que suponen además que aún con un diagnóstico optimista el agregado neto del 2019 sería igualmente de caída. De hecho, Verbigracia, el Fondo Monetario Internacional, dice que incluso en el mejor escenario el Producto Bruto Interno marcaría una caída de 1.7, cuando el mismo gobierno, además el principal defensor de esta visión, supone también en su escenario optimista del año que viene la economía descendería como mínimo un 0.5.
tanto las consultoras que hacen referencia a este panorama con un entusiasmo en cuanto a que el ciclo sea en B, dicen más bien que el resultado va a ser positivo y eso toma justamente como base el contraste y el análisis en la proyección con los que fueron los magros rendimientos económicos de este 2018 que motivaría un crecimiento de la economía de casi un 1.5 del Producto Bruto Interno, fundamentalmente a partir del segundo semestre del 2019. El otro escenario, que es el menos optimista pero no el más catastrófico, es el que marca un derrumbe en L. Y esto es importante porque implica que la caída y la recesión van a provocar un estancamiento que augura que la situación en el 2019 no sea para nada bueno, pero además señala que la economía, la caída económica va a continuar durante casi todo el año y que incluso luego tampoco vendría una recuperación, sino un profundo estancamiento recesivo que durará por lo menos hasta el 2020. Y allí está quizás el principal problema de este escenario de estanflación, si es que no se logra bajar la inflación con una profundización de la recesión, porque para el 2020 realmente el panorama es de nuevo default y es lo que para muchos señalan la necesidad, sobre todo si hay un cambio de gobierno, de una nueva reestructuración de deudas que va a implicar justamente, casi como primer acto de gobierno, un anuncio de otro default más en la historia económica de la Argentina. Para muchos, el puntapié inicial de una recuperación, como lo fue en el 2003, a partir del reconocimiento de la imposibilidad de pagos que tenía la Argentina de la deuda que se había contraído durante buena parte de la década del 90 y el principio de la gestión del gobierno de la Alianza con el gobierno de Fernando de la Rúa, que provocó obviamente la caída final de su gobierno y el final, además, valga la redundancia, de la convertibilidad y todo lo que eso provocó en el panorama del próximo lustro. El argumento que tienen aquellos que apoyan esta visión es muy simple y se sostienen que no hay motores suficientes para esperar una recuperación en el 2019. Descenderán el consumo, un 5%, la inversión, un 30%, la obra pública, y este dato es tremendo, un 50%, y el gasto en general más del 2.7%, impidiendo todo esto cualquier mejora, lo cual parece un análisis hasta diría lógico. Ni las exportaciones ni la cosecha van a alcanzar para dar vuelta esta tendencia. Por más que sean buenas, el arrastre del resto de las variables va a ser tan pesado que solo de fin de este año a lo que va a ser el comienzo del 2019 será un inicio de un menos 3% en términos de PBI. En todo caso, para estos analistas no se logrará revertir la tendencia, sino, en el mejor escenario, moderarla, existiendo igualmente una caída con estancamiento en forma de L. Siendo este escenario, el FMI todavía es mucho más pesimista, porque su escenario negativo calcula una caída del 6,3% y una inflación nuevamente del 50%. Y el tercer escenario, y es el que tiene asidero en cuanto a la comparación con el final del gobierno del doctor Raúl Alfonsín en la década del 80, plantea el escenario más duro de todos, porque es el colapso catastrófico, la explosión en X. Así las discusiones no son tanto cuantitativas con respecto al 2019, sino más bien cualitativas. Se preguntan estos analistas si habrá default, si será una nueva hiperinflación que supere lo que ha sido estos índices realmente muy malos del 2018, si habrá un plan Bonex, si eventualmente se reiterará la idea de un corralito, algún cepo o un salto cambiario astronómicos. Los argumentos con respecto a quienes vislumbran este escenario apelan a un factor subjetivo, pero que puede ser determinante y que tiene que ver con las expectativas. De hecho,
el índice del confianza del consumidor en este mes ha tenido una nueva caída de casi el 2%. Aquí se señala que la dinámica económica estará totalmente sujeta a los tiempos electorales, los cuales obviamente no marchan bien para el gobierno. Y además, muchos analistas dan por descontado que el default se producirá en el 2021 o incluso, como lo planteaba, en el 2020, porque ya no habrá asistencia del Fondo Monetario Internacional y por ende el país directamente no podrá cumplir, porque además está vinculado a esto la falta de una postura favorable en términos de inversiones y de nuevos créditos por parte del sector privado. Esa falta de acceso al crédito por fuera del Fondo Monetario Internacional es lo que provocó además que se cerraran los mercados para la Argentina durante el comienzo de este 2018. Entonces podrá cumplir el país y los inversores pueden buscar adelantarse a todo esto y empezar a huir de la economía local en estampida. Es lo que pasó en el 89, sobre todo en el comienzo de la campaña presidencial en aquella ocasión, entre quien era el candidato del oficialismo, el doctor Angelos, contra el caudillo que llegaba con mucho potencial a provocar una revolución en términos de salariazo y de revolución productiva. Obviamente no aplicó nada de eso, pero con ese mensaje fue el que le provocó que tuviese una gran adhesión por parte del justicialismo y que finalmente provocó la llegada al poder de Carlos Saúl Menem. Además, muchos analistas dan por descontado, entonces decíamos que este default se va a producir en el 2020 y entonces esa estampida provocará que no cobrará nadie en términos y en los plazos que están pautados, por eso el default llegaría mucho antes de lo esperado. Todos están marcando que el default en la Argentina va a ser inexorable en el 2020 o en el 2021 y por lo tanto quizás esto se profundice en el análisis en la idea de un cambio de gobierno si es que las encuestas que están ya trasluciendo la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner con potencialidad de alcanzar en una primera vuelta una cifra cercana al 40%, en términos de lo que puede provocar la diáspora de algunos dirigentes en el sector del Partido Justicialista Alternativo, del peronismo alternativo, con Pichetto, con Massa, con Schiaretti, algunos gobernadores, si es que esos votos se descuentan de los que lograría en su idea de reelección el presidente Macri, probablemente la diferencia de más de 10 puntos y lo que es la posibilidad que plantea la Constitución de aquel que en la primera vuelta saque más de 40 puntos y supere por más de 10 al segundo, pueda llegar a modificar un poco el panorama de una segura segunda vuelta entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner para fin del año próximo. El gobierno, para no entrar en default el año que viene, necesita tasas de renovación de deuda de al menos el 50%, algo que hoy en día está en niveles cercanos al 100% por lo que tendría todo asegurado. El problema es que muchos señalan que eso dejará de ocurrir en el 2019 y que la tasa de renovación podría caer prácticamente a cero. Entonces los rendimientos de la curva para el año próximo así lo indican, las tasas de los bonos y las letras se agigantan a medida en que se acercan las elecciones. Es decir, que nadie querría seguir renovando para evitar perjudicarse por el virtual default en ciernes. Al darse los vencimientos de la deuda, nadie renovaría, sino que todos se pasarían a dólares, poniendo una gran presión sobre el mercado cambiario hasta hacerlo virtualmente detonar. Ese es entonces el panorama que para muchos es el más pesimista, pero que puede ocurrir y obviamente en ese escenario se descuenta que ningún candidato del oficialismo podría obtener la reelección o la ratificación de confianza por parte de un electorado que obviamente no se suicidaría en un escenario de estas características. Vamos a hacer ahora una breve pausa comercial y en instantes continuamos con más panorama político-económico por la pantalla de Canal 8. Julio Eguiman, diputado provincial.
Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555. Teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y continuamos con panorama político-económico y como anunciáramos en el comienzo de este programa, a partir de la semana próxima toda la atención estará centralizada en lo que va a ser la reunión de los principales mandatarios del mundo en lo que se conoce como la cumbre del G20. Por lo tanto, me parece que es ese ya un motivo importante como para focalizarnos en lo que va a ser el comienzo de esta gran cita internacional del G20 a partir de la semana próxima. Vamos a presentar un informe que tiene que ver con lo que significa además el G20 y por qué se realiza en la República Argentina. El mandatario de Argentina, Mauricio Macri, prometió el jueves que buscará llevar la voz de América Latina al G20, cuando asuma el viernes la presidencia rotativa del grupo. Es la primera vez que la dirección quedará en manos de un país suramericano. Y queremos ser la expresión de toda una región, no solo de nuestro país. Por eso vamos a poner en el centro del G20 las aspiraciones y preocupaciones de esta región en desarrollo, que está ansiosa por nuevas oportunidades. Desde la diversidad y bajo el lema Construyendo consensos para el desarrollo equitativo y sustentable, Argentina continuará con los lineamientos trazados por Alemania, actual titular del G20, que son la protección del clima, la migración, el desplazamiento forzado, la lucha contra el terrorismo y las pandemias. Vamos a mostrar que podemos sumarnos a una conversación global sin alzar la voz enojados, pero tampoco sin seguir pasivamente los intereses de otros. El viernes inicia la primera reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 en Bariloche. Durante su presidencia, Argentina albergará más de 50 reuniones en 9 ciudades del país. La agenda que propondrá está basada en 3 ejes: el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y la seguridad alimentaria. A día de hoy, el juego de la economía mundial se encuentra determinado por las decisiones que adopte el G20, un juego que nos afecta a todos. Probablemente te preguntes, ¿por qué solo 20 países determinan la economía de los 5 continentes? Es decir, de cerca de 200 países. Pues bien, el juego de la economía mundial solía tener unas reglas bastante claras y definidas por los 8 países más ricos e industrializados, que se reunían bajo el nombre de G8. Eran pocos países y por tanto era menos representativo que el G20, pero juntos representaban alrededor del 60% del PIB mundial. A finales de los 90 ocurrió algo. Llegó la temida crisis y coincidió con la necesidad de reconocimiento de las nuevas economías emergentes, el denominado G5, que empezaba a tener peso e influencia internacional. El G20 se fundó en 1999 como reacción a lo anterior. La primera reunión se celebró en diciembre de 1999 en Berlín. En el G20 pueden distinguirse 3 grupos. Por un lado está el G8, compuesto por los países más industrializados del planeta: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Canadá y Japón. A esos 7 estados se une Rusia por su potencia nuclear y por su importancia política. Por otra parte está el G5, formado por las 5 grandes potencias emergentes: México, Brasil, Sudáfrica, India y China. El tercero y último grupo está formado por una serie de países que son elegidos por distintos motivos económicos, sociales y políticos: Argentina, Turquía, Arabia Saudita, Corea del Sur, Indonesia, Australia y la Unión Europea. Si hay países de importancia coyuntural, como España por ejemplo, el G20 contempla que también participen en las cumbres.
En total, el G20 representa el 90% del PIB mundial y a más o menos 2/3 de la población. El G20 celebra encuentros anuales en los que los ministros de Economía y los gobernadores de los bancos centrales de cada uno de los países discuten y abordan distintos temas, que por su naturaleza son de vital importancia para la economía global. Al término de cada cumbre se cierra una lista de temas a desarrollar y estudiar por cada país. Así, para la siguiente cumbre se lleva el trabajo avanzado y listo para exponer por cada país. En principio, todos tienen su voz en el G20 y no hay votaciones formales. La idea es que se tomen determinaciones y medidas de manera consensuada. Regresamos de este informe. Ahora vamos a hacer una breve pausa comercial y en instantes continuamos con la última parte de este panorama político-económico por la pantalla de Canal 8. Julio Eguiman, diputado provincial. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555. Teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555. Teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y regresamos de la pausa comercial con lo que ha sido un programa particularmente de análisis económico y de la gran cita de los principales mandatarios a partir de la semana próxima en el G20. En una semana que marcó nuevamente una cierta paz cambiaria que tuvo como noticia más relevante en términos de la política local lo que ha sido el anuncio del fin de la deuda que mantenía el municipio con el ex Banco Integrado Departamental, porque justamente la sindicatura ya ha aceptado los pagos y lo que queda simplemente es algunas cuestiones vinculadas a honorarios de abogados y a el fin y al cierre de esta situación
que marca una posibilidad de relanzamiento de algunas obras que se puedan llegar a realizar a partir de un nuevo perfil crediticio que tendría la Municipalidad de Venado Tuerto. Al comienzo del 2018 se intentó tomar un crédito que me parece que era interesante por la baja tasa que tenía en ese momento para lo que era la remodelación del Centro Cultural Municipal. Lamentablemente, esto no se pudo hacer porque, por una idea en principio superadora, por parte del bloque radical en el Consejo Municipal, se intentó adelantar lo que significan los fondos de obras menores, algo que luego finalmente tampoco se pudo realizar durante el año en curso, en principio porque algunos señalan la imposibilidad de que esos fondos llegaran a partir de la falta de rendimiento de determinadas cuentas previas y lo que significaría justamente este adelantamiento. Otros plantean que directamente eso no era viable, no era posible en el corto plazo y que en aquel entonces esa idea en realidad no fue una propuesta superadora, sino que en realidad condicionó lo que podría haber sido una mayor velocidad en términos de esta necesidad de la reparación integral de un lugar emblemático y muy necesario para la cultura en la ciudad de Venado Tuerto. Hacemos entonces este cierre por un programa de panorama político-económico muy particular con un archivo de lo que ha significado en la historia económica del pensamiento de John Maynard Keynes, que de hecho fue aquel que en Estados Unidos, y vaya si esto no es una paradoja, impulsó una reactivación económica a partir de la Gran Depresión de fines de la década del 20 y de principios del 30, con la idea de una mayor intervención estatal, justamente en el país en donde se pregona siempre la idea de una postura liberal y que se apliquen políticas económicas en todo el mundo de estas características. Nos vamos entonces con el pensamiento de John Keynes en este programa de Panorama Político Económico. Nos reencontramos, Dios mediante, la semana próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. En los años 80, los países centrales impusieron sus duras recetas neoliberales en América Latina. Pero hacia finales de siglo, esas medidas comenzaron a mostrar sus fisuras. Las economías de los países emergentes se desmoronaron y quebraron. Las industrias nacionales generaron desocupación y marginalidad. En ese contexto de crisis volvió a sonar con fuerza el nombre de un economista olvidado hacía tiempo: John Maynard Keynes, para muchos el economista más importante del siglo XX. Keynes fue un teórico y académico inglés que propuso políticas proteccionistas y el fortalecimiento del Estado. Sus teorías dominaron la economía entre los años 1930 y 1970. Keynes sostiene que el mercado no se regula por sí mismo, sino que necesita la intervención del Estado. Propone políticas de fomento del trabajo, redistribución de ingresos, subsidios y seguros de desempleo. Esa imagen de Estado presente se traduce luego en el concepto Estado de Bienestar, también llamado Estado benefactor. Provee y garantiza los derechos de salario, salud y educación a la totalidad de los habitantes de un país. Sus postulados, que tuvieron éxito en las primeras crisis del capitalismo, se mostraron también vigentes y reaparecieron con fuerza tras la crisis del neoliberalismo. John Maynard Keynes nació en la ciudad de Cambridge, Inglaterra, en una familia acomodada de alto nivel cultural. Pasó por las mejores escuelas británicas, donde estudió matemática, estadística y economía. Transcurrió gran parte de su vida entre las aulas universitarias y puestos públicos.
Fue un brillante teórico con un gran sentido práctico y le tocó atravesar las grandes crisis del capitalismo de la primera mitad del siglo XX. Keynes propuso soluciones concretas a los conflictos económicos de un capitalismo de posguerra que estaba sumido en la depresión económica y la desocupación generalizada. Las teorías económicas de Keynes surgieron de la experiencia práctica de 3 momentos claves del siglo XX. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial generaron enormes deudas a los países vencidos. Entre estos 2 acontecimientos se produjo la caída de la Bolsa de Nueva York, que dio comienzo a la Gran Depresión de los años 30. En esos momentos, Keynes propuso soluciones que se oponían radicalmente a la tradición liberal, dominante durante 150 años. El liberal Adam Smith, considerado el fundador de la economía moderna, afirmaba que si se dejaba actuar libremente a comerciantes, industriales y bancos, el mercado tendía a equilibrarse. Según el liberalismo, la producción de bienes y servicios y el mercado laboral se regulan por el libre juego de la oferta y la demanda, sin necesidad de ninguna intervención. Habría una suerte de mano invisible del mercado encargada de regular toda la economía, sin intervención alguna de ningún otro factor. Después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, la economía más grande del mundo, entró en crisis. Esa recesión produjo una aguda caída de los salarios y de los precios. La solución liberal ante el gran desempleo fue reducir los salarios. El gobierno británico además aumentó los impuestos y redujo las obras públicas. También eliminó el seguro de desempleo. La crisis no se detuvo. La moneda inglesa sufrió una devaluación del 26%. El desempleo en Gran Bretaña llegó al 22% y en Alemania y Estados Unidos fue mayor. Ante esta situación, Keynes propuso que el Estado tomara el control de la economía. Pero sus propuestas no fueron aceptadas por la ortodoxia liberal. A comienzos de los años 30, en el llamado Viernes Negro, la bolsa de Wall Street se desplomó. La consecuencia directa fueron 13 millones de desocupados. En este contexto asumió la presidencia de Estados Unidos Franklin Roosevelt. El nuevo presidente puso en práctica una serie de medidas propuestas por Keynes. Básicamente, el Estado debía intervenir para garantizar depósitos bancarios y crear un programa de desempleo. En esos años, Keynes dio a conocer su teoría para estimular la economía en épocas de crisis. Su pensamiento revolucionó las ideas vigentes y escandalizó a los economistas ortodoxos. Afirmaba que el libre juego entre oferta y demanda no produce por sí solo el pleno empleo. El Estado debía intervenir en las políticas económicas. La palanca para mover la economía es el presupuesto del Estado, o sea, lo que se llama política fiscal. Keynes plantea que si hay desempleo, los gobiernos están obligados a fomentar la creación de puestos de trabajo. Este argumento se opone a la idea liberal que sostiene que el mercado tiende a regularse por sí mismo. Para Keynes, el nivel de empleo está determinado por la producción. Y la producción está estimulada por la capacidad de compra de bienes y servicios. ¿En qué se diferencia de los liberales? Para Keynes no hay una fuerza automática que garantice el juego entre producción, consumo y empleo. Por eso, la creación de empleo implica fomentar el consumo. En Estados Unidos, el programa de Roosevelt duplicó la producción industrial y en pocos años la economía creció un 50%. Le siguieron tiempos muy buenos a la economía, pero a mediados de la década del 70, el aumento del precio del petróleo puso fin al ciclo de crecimiento y de baja inflación. Tras 25 años de relativa estabilidad económica y ante esta nueva crisis, las políticas de Keynes se mostraron ineficientes.
Una nueva teoría comenzó a dominar el mapa de la política económica, el monetarismo. Su máximo gurú, Milton Friedman, retomó los preceptos de Adam Smith. Los monetaristas o neoliberales sostienen que un mercado limpio significa que todos los precios se nivelan por la oferta y la demanda. Como la inflación era alta, se propuso reducir la oferta de dinero. Es decir, sacar dinero del mercado. ¿Y cómo se quita dinero del mercado? Pagando sueldos más bajos. En 1979, Margaret Thatcher y el Partido Conservador impulsaron las políticas neoliberales en Inglaterra. Consideraron que la mejor forma de combatir el desempleo era con la llamada flexibilización laboral. Es decir, leyes más blandas que permitieran bajar las indemnizaciones por despido y recortar los subsidios al desempleo. Friedman afirmaba que un poco de desempleo es beneficioso para la producción y la inversión. Así, las recetas neoliberales se extendieron por gran parte del mundo occidental, con una premisa fundamental: achicar al máximo el Estado. Esto implicó suprimir los gastos que consideraban superfluos, como asistencia social, seguros de desempleo y subsidios. Con estas recetas, la producción de manufacturas de Inglaterra bajó un 10% y creció el desempleo. Las crisis neoliberales empezaron en 1987, con el llamado Lunes Negro en Hong Kong, y siguieron con el efecto tequila en México en 1994. Después del derrumbe de las hipotecas en Estados Unidos en 2008, la crisis se instaló en España, Portugal y Grecia. En la Argentina, el fin de la convertibilidad generó la crisis de 2001, consecuencia directa del neoliberalismo dominante en los 90. En ese momento, la Argentina, seguida por otros gobiernos populares de la región, volvió a Keynes. La idea principal fue reforzar la presencia del Estado para proteger a los sectores más vulnerables. Entre otras medidas, la asignación universal por hijo, la actualización automática de las jubilaciones, la incorporación de trabajadores informales al sistema previsional y las negociaciones salariales lograron una rápida recuperación económica y una reconstrucción del tejido social deteriorado por la economía liberal. Esas políticas permitieron sostener y garantizar la demanda y salir de la depresión. A más de medio siglo de su muerte, en 1946, Keynes sigue siendo reconocido como el teórico del estado de bienestar. Cada vez que el capitalismo muestra sus fisuras, el nombre de Keynes reaparece como la alternativa aliviadora. Gracias a su prédica, el capitalismo pudo mostrar su lado humano y la ciencia económica resolver los problemas del hombre de la calle.